vamos a estar cuándo mejor en cuanto a lo económico, en cuanto a que resurja un poco la Argentina y todos nosotros, digamos, por esta aprobación de la ley bases. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo están los chicos ahí en el equipo? Y saludo a la audiencia. Muy bien, gracias. Mirá la pregunta que te tiro al principio, nomás. Sí, no, a ver, primero que hay que decir es que la ley base lo que trajo es un alivio muy fuerte, no solamente a nivel de mercados, me refiero fundamentalmente al riesgo país, a la baja del riesgo país, a la suba de los bonos. O sea, el mercado financiero, como era de prever, lo iba a leer muy bien. A nosotros nos parece que la ley base lo que trajo es un soporte que necesitaba el gobierno de Milei desde el punto de vista legislativo, donde le permita hacer realmente las reformas de fondo que él planteaba en su campaña, o que para iniciar un proceso virtuoso de la economía creciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿en qué estadio nos encontramos ahora? Nos encontramos con que esta mañana le decía a un colega tuyo que me llamó, que dice que cómo nos cuesta ver el largo plazo en Argentina, y es cierto, nosotros antes lo mirábamos día a día, después con Milei lo empezamos a ver mes a mes, y ahora yo creo que hay que empezar a agregarle ver semestre a semestre, con lo cual estamos mejorando, pero lejos de los estándares mundiales donde la economía se la vea 2, 3, 4, 5 años. Pero bueno, dicho esto, ¿qué puede pasar en el segundo semestre? Desde el punto de vista de la pregunta, yo creo que hay que hacer una diferencia en la pregunta. O sea, los asalariados formales que tengan el impacto de la paritaria, que fue muy picante en su momento, buena paritaria, con esta inflación del 4,2 van a empezar a ganarle a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a los salarios formales relacionados a lo mejor con alguna empresa del agroexportador, los bancarios, bueno, todas las paritarias que se firmaron los formales, que fueron paritarias bastante, yo digo, acompañando en su momento a la inflación, desde ese momento y ahora bajando al ritmo del 4, van a empezar a notar, la economía va a empezar a notar que le van a ganar la inflación. La pregunta es cuánta gente hay ahí adentro, la tercera parte. O sea, ese es el otro problema. Claro. Los informales, los jubilados, yo creo que vamos a ver un semestre complicado en ganarle a la inflación, complicado, pero no tan complicado como el semestre anterior. O sea, vamos a notar que esa economía informal o esa economía de jubilados, de alguna manera, o sea, los sectores, esos sectores que la inflación de alguna forma está estacionalizándose en el 4%, y de alguna manera la economía reactivándose un poco, porque nosotros estábamos, digamos, ahí vamos a ver, conjuntamente con la baja de la tasa de interés, ahí vamos a ver que de alguna manera el dolor más grande ya pasó, con un interrogante bastante interesante. A ver, yo te estoy pintando todo color de rosa y no es todo color de rosa, te lo estoy dividiendo por sectores para entender, para que tratar de, mi desafío es que lo entienda la audiencia, ¿no? Uh-huh. A ver, desde el punto de vista de la economía, febrero y marzo fueron los peores meses. O sea, la buena noticia es que dejamos de caer. Uno ya ve que en algunos indicadores en marzo, abril, ya dan un poquito de que la pancita va para arriba, le digo yo, o la economía está con una sonrisa. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, no un pic, pero ya la pancita va para arriba. Vos lo ves en la venta de motos, vos lo ves en la venta de autos, usados fundamentalmente, vos lo ves en los despachos de Portland. Bueno, nosotros tenemos una serie de indicadores que nos permiten ser un termómetro. La baja de la tasa la venta de electrodomésticos, producto de la baja de la tasa de interés y la venta de cuotas de tarjeta, eso ayudó. Ahora, esto es el ideal, no es el ideal, pero es un alivio a que de alguna manera la actividad económica empiece a recuperarse. Uh-huh. Pero en el sector medio, sector informales, sectores llamémosle de los jubilados,
Lo que me parece que va a venir con bastante dolor, y vamos a ver cómo el gobierno lo hace, son los ajustes tarifarios pendientes. Claro. Porque hay que decirlo, Argentina tuvo superávit fiscal en el primer semestre. Bueno, vos vas a recibir ahí un informe que lo estamos sacando seguramente lunes o miércoles, donde explicamos cómo se logró ese perdón, lo sacamos ayer, pero ahora vamos a sacar otro, donde explicamos cómo se logró ese superávit fiscal. Pero hay dos partidas. En la de ingreso tiene mucha fuerza el ingreso a las retenciones del agro y el impuesto al país. Pero en la de gasto, la baja de subsidio, producto de la energía, producto de las tarifas, todavía no se hizo el ajuste que corrija el atraso. ¿Se entiende? Claro. Y el gobierno lo hizo un poco adrede para que el impacto en las economías sociales o en los sectores más protegidos de la economía de alguna manera no sea tan violento. Ahora, ese ajuste, que ahora sí el gobierno lo va a empezar a hacer, va a pegar. ¿Se entiende? Va a pegar en esos sectores, fundamentalmente en los sectores de lo informal, en los sectores de la clase media, que su paritaria no cubre la inflación, en los sectores, los jubilados, en los sectores más desprotegidos. A ver, ¿qué te diría? El ajuste más grande ya se hizo, pero todavía no se queda un poquito. No sé si se alcanza a entender. Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Nos explicás más o menos, en cuanto a algún artículo de la ley base, qué es el RIGI? ¿Qué permite? ¿Qué se aprobó? Bueno, el RIGI es un régimen impositivo específico que permite fundamentalmente captar inversiones de afuera, o sea, del exterior, que está focalizado en los sectores más importantes de la economía, que son generadores de dólares, el litio, el petróleo, y que son para más de 200 millones de dólares, 200.000 millones de dólares. Esa ley, ese instrumento permite que las inversiones que vengan de alguna manera a instalarse en Argentina tienen algunos beneficios con algún cumplimiento de requisitos. O sea, a ver, pensémoslo así, una persona que está en Estados Unidos, en Arabia, quiere venir acá a invertir en esos sectores, va a tener mucha beneficencia fiscal, va a tener algunos beneficios fiscales, impositivos, va a poder repatriar utilidades que ahora no se puede a sus casas matrices, pero también va a tener que de alguna manera generar mano de obra local, generar producto agregado, empleo formal, ¿se entiende? Y que esa ley no sea extractiva. ¿Qué quiere decir no extractiva? Que en realidad, a ver, el ejemplo de Elon Musk, en realidad lo que busca el gobierno no es que venga a poner la fábrica de auto acá eléctrico. Uh-huh. La idea es que ponga a poner acá la fábrica de batería. Ese es el ejemplo más claro, ahí se va a entender. ¿Por qué? Porque esa fábrica de batería que nosotros tenemos litio acá va a generar mano de obra, y va a aportar o sea, va a ser materia prima para sus autos que tiene en el mundo y sus fábricas más importantes, ¿se entiende? Sí. Entonces, es importante, muy importante. Bueno, ahí está peleado porque de alguna manera hay que ver la letra chica, ver que vos lo que no le des que no le des la soberanía de tu suelo, me explico, que vos no le des el poder del pozo, que claro, no le des el recurso natural, que le des, que invierta, que agregue valor, que produzca, que haga producción de alguna manera, pero bajo algunos condimentos. Eso es muy importante para el mundo y eso el mundo lo va a ver muy bien, máxime ahora que el mundo está en una caída de la baja de tasa de interés y los fondos de afuera, los inversores de afuera, lo que quieren, le interese ese tipo de productos que son el mayor activo que tiene Argentina para explotar y el futuro de generador de dólares también para exportación, más allá del campo. Es bueno el instrumento, pero no va a tener impacto real en la economía en el corto plazo. ¿Por qué? Porque vos imagínate que Argentina, más allá de que parecería ser que estamos en un cambio, todavía el inversor de afuera quiere ver. Entonces, vos tener la ley es bueno, que la apruebe el diputado es bueno, que el gobierno esté en una senda de equilibrio fiscal y superávit fiscal es bueno, que el riesgo país baje es bueno, que no haya cepo es bueno. Y recién ahí pongo la guita. ¿Me explico? Claro. Entonces, el impacto en la economía para los de a pie como nosotros, en la real, se va a ver recién en el 2025.
no en este semestre de 2024. Pero insisto, es un instrumento importante, es un instrumento de apertura, es un instrumento de empezar a aprovechar y generar valor a los recursos naturales que tenemos. Hay que ver la letra chica de lo jurídico. Che, yo vengo a invertir, pero no te doy la soberanía del pozo, la soberanía del litio. ¿Me explico? Claro. Te doy lo que genere valor agregado y que nos convenga a los dos, a nosotros como país, porque un país sin crédito no puede crecer. Es como una economía sin crédito, no puede crecer, no existe. Claro. Leo, en cuanto a otro punto también de la ley bases, el tema de ganancias y de aportes también, eso fue sacado, digamos, no fue votado, ni siquiera salió negativo en Senado. Ahora vuelve a diputados, ¿cómo es? Bueno, ese es todo un tema ese. Yo creo que ahí, porque, a ver, ¿por qué de alguna manera hay tanta controversia con eso, ida y venida? Por dos motivos. Al gobierno le interesa eso porque mejora sus cuentas fiscales y de alguna manera pueden tener un equilibrio fiscal más sustentable en el tiempo. Porque en la cabeza de Milei este modelo funciona, con superávit fiscal primario y financiero sin emisión monetaria. ¿Tá? Esa es la cabeza de Milei. Ahora, para lograr eso hay que elaborarlo un poco, que lo logró en el primer semestre, un poco a las trompadas, pero lo logró. La duda que tenemos es la sustentabilidad en el tiempo, pero con esta ley base le va a dar sustentabilidad en el tiempo, pero va a tener que hacer un trabajo bien con el tema de las tarifas, como la justa, etcétera, en el segundo semestre. Pero lo que te permite de alguna manera esto es tener un horizonte de mediano y largo plazo, ¿se entiende? Por eso es importante de alguna manera, ¿no? Bien, bueno, muy claro todo, como siempre, Leo. La verdad que te agradecemos un montón tu tiempo, el tomarte el trabajo de charlar con nosotros y, bueno, ser siempre claro en conceptos para que lo entienda la gente, fundamentalmente, la que nos está escuchando. Te agradecemos un montón, ¿eh? No, te agradezco yo que hayan llamado. Un último, llamémosle comentario. La inflación en el 4,2, lo más importante es que la inflación núcleo dio del 3,7. Eso también es un buen aliciente, porque la inflación núcleo es la que no contempla ni índices regulados ni índices estacionales, que teóricamente en una economía un poco más ordenada como la que podemos llegar a ver en los próximos, llamémosle semestre o en 2025, eso hace que la inflación tiende de alguna manera a seguir cayendo en la núcleo. Y lo otro que hay que decir, que la inflación bajando del 25 al 4, o como arrancó, ¿me entendés? O del 12 al 4, no quiere decir que los precios bajen. Es importante que la gente lo entienda. Significa que los precios crecen menos. ¿Me explico? Significa que de alguna manera, si vos tenés ingreso en pesos, tu poder adquisitivo se deteriora menos si no lo invertís o si no compras un tarro de aceite. No es que no crezca, no es que los precios van a caer, los precios crecen menos. Al crecer los precios menos y estabilizarse en un crecimiento normal, la economía, la demanda de dinero empieza a tener poder adquisitivo real y vos lo vas a ver en el bolsillo. En ese proceso estamos de alguna manera. Estamos, ¿no? Bien, con este número nuevo de la inflación, bárbaro. Muy claro. ¿Qué conviene hacer entonces? ¿También estoquearse? Mira, hoy conviene, vamos a empezar a trabajar con tasas de interés positivas, donde por ejemplo un fondo común de inversión en DECAP, que eso lo puede tener, o un plazo fijo, nosotros tenemos, gracias a Dios, en los pueblos mutuales que de alguna manera tienen una tasa diferenciada en plazo fijo, se va a cubrir ese 3-4% de alguna manera, el comprar mercadería, el comprar el terreno también sigue siendo alguna cobertura, pero lo que yo digo siempre es que en esta cuando empieza a tranquilizarse esta economía, lo que hay que hacer es eficientizar costos, ver dónde gasto, cómo gasto, si soy un comercio, si me estoqueo o no me estoqueo, si cómo pago a mis proveedores, si me empiezo a amigar con la tecnología para el desarrollo de los canales comerciales, ¿se entiende? Todo ese tipo de cuestiones que hacen que uno tiene que en realidad mirar un poco para adentro cómo manejar o cómo de alguna forma, porque ya la inflación no te va a arreglar más nada, porque una devaluación no va a venir, por lo menos en este modelo económico que Milei plantea, y bueno, nosotros en los pueblos del interior y donde yo nací, donde viven ustedes, y gracias a Dios tengo amigos, tengo familiares,
el campo es el motor del crecimiento. O sea, nosotros estamos en lugares donde el campo es un motor de crecimiento que genera mucho trabajo a las pymes, que genera mucho trabajo al productor, a la albañil, a la ferretería, a los que venden electricidad. Tenemos la suerte de tener mutuales que generan, captan el ahorro y lo devuelven a la localidad. Eso es muy importante, que hacen inclusión social, que tienen la actividad de los clubes, el fútbol, el patín, con lo cual todo eso hace que genere todo un círculo muy interesante para que la economía real, si la macroeconomía funciona bien, se pueda vivir un poco mejor, ¿no? Que en realidad es el objetivo de todos nosotros, de todo ser humano, ¿no? Ni hablar que así es. Gracias, Leo. Nos encontramos en una próxima oportunidad que no va a ser dentro de mucho. Cuando quiera, a su disposición. Gracias y un saludo a mi querido Carlos Pelerín. Que pasen buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Estamos hablando con el economista Leo Piazza desde Rosario. Él siempre nos trae los consejos.